Buenos días. Después de haber cogido un poquito de fuerzas con el café, vamos a continuar. Es una sesión un poco larga que vamos a intentar agilizar y para eso aquí tenemos que participar todos, con lo cual, como en las anteriores, siempre habrá un turno. Creo que a medida que van pasando las sesiones nos estamos animando todos y vamos haciendo más preguntas. También ahora va a haber oportunidad para ello. Y en esta ocasión vamos a hablar pues, de la frase que está célebre y que ahora está en boca de todos, que es de economía circular, pero también aplicada al marco concreto de las basuras marinas. Es decir, cómo podemos incorporar esas basuras al marco de la economía circular. Ayer se habló mucho de cómo se podía, o las dificultades que había para esos residuos que se recuperaban involuntariamente, poderlos meter en las cadenas actuales de reciclaje. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer y algunas experiencias prácticas. Yo he preparado una transparencia solo de introducción porque creo que refleja un poco cuál es la situación en la que estamos. En esta transparencia y tomando como referencia la normativa de la Unión Europea, que en definitiva es la que tenemos en los países, tanto en Irlanda, que se ha hablado antes, como aquí en España y también en Portugal, por supuesto, pues he recogido todos los tipos de residuos que aparecen citados con estos nombres dentro de las distintas normas, desde la Ley de Residuos a todas las que hay de envases, embalajes, neumáticos, como se han comentado antes, vehículos fuera de uso, en fin, todas. Y lo he hecho por una razón muy especial. Quiero poner el foco en la palabra que le han preguntado a la ponente de Irlanda, que es ese famoso ERP, que es la responsabilidad ampliada del productor, la RAP en español. Porque si nos fijamos bien, se habla mucho siempre de los scraps y se habla mucho de la responsabilidad ampliada del productor, pero realmente y sobre todo cuantitativamente la cantidad de residuos acogidos a una responsabilidad ampliada del productor es pequeña. Es pequeña y eso hace que luego pues, nos encontremos con que algunos flujos de residuos, pues como se está diciendo aquí, nadie quiere hacerse cargo de ellos y en consecuencia no haya la capacidad económica para solucionarlos. Es cierto que con la nueva ley pues se meten nuevos flujos dentro de los scraps, como puedan ser los aceites, como puedan ser la materia orgánica, pero veremos a ver cómo se paga eso, porque no hay una responsabilidad cierta por decir algo, del agricultor o del pescador que pone en el mercado eso. Veremos a ver cómo se hace y se va a ampliar, pero aun con todo siguen quedando muchos flujos que no tienen esa responsabilidad ampliada del productor. Lo digo porque evidentemente los scraps en español, los sistemas ampliados de responsabilidad, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada para los traductores, pues lo que hacen es que al menos haya alguien que se cuide de esos. En el argot de los que llevamos muchos años en el mundo de los residuos, le llamamos residuos huérfanos a los otros, es decir, que no tiene nadie que cuide de ellos. Bueno, eso es simplemente por poner un poco el marco de que estamos hablando. Por eso aquí hemos traído a una empresa de gestión, hemos traído a un instituto tecnológico, hemos traído a un scrap como es Ecoembes y hemos traído también otras experiencias que queremos compartir con todos los asistentes para luego también recibir vuestro feedback y con eso pues entablar un debate. Bueno, pues sin más voy a presentar al primer ponente, me quito las gafas para poderlo ver, que es Gonzalo Piedravieja del Instituto Tecnológico de aquí de Canarias y creo que es muy procedente, estando en Canarias, que demos la palabra en primer lugar a la región que nos acoge y también porque, como todos sabemos, las particularidades de una comunidad autónoma insular con varias islas pues hacen todavía más difícil la implantación de la economía circular, que ya de por sí es compleja. Cuando quieras. Muchas gracias, Vicente. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización, tanto al Gobierno de Canarias y en particular a Carlos Díaz Rivero, que hoy no está por aquí, y por supuesto a EBAM y a la organización en general. Bueno, mi charla es un poquito, quizás la más aburrida porque voy a hablar de una estrategia, pero bueno, voy a lanzar mensajes positivos porque el primero es que se está haciendo algo dentro del Gobierno de Canarias. Nosotros somos primero, algunas palabras sobre el ITC para los que no lo conozcan. Nosotros somos una empresa pública del Gobierno que operamos como un centro tecnológico multidisciplinar. Trabajamos en muchísimas áreas, ¿no? Todas relacionadas o casi todas con el desarrollo sostenible. Y además nos hemos especializado, y ahí pues cojo
la rienda de Vicentes en islas, ¿no? O sea, desarrollar soluciones sostenibles para abordar todos los retos de la transición ecológica en islas, ¿no? Eso nos está permitiendo también salir fuera, ¿no? Y a otras islas del mundo. Y bueno, las islas tienen su particularidad, ¿no? Es lo que, y en concreto en este campo, pues todavía más, ¿no? Entonces nosotros tenemos una doble, una relación nuestra con las nuevas economías, ¿no? Circular y azul, y también la verde y la digital, ¿no? Es doble, ¿no? Por un lado desarrollamos I+D y hacemos experimentación en áreas relacionadas con estos campos, ahora lo comentaré muy brevemente. Y por otro lado, pues, al ser medio propio del Gobierno de Canarias, pues, nos encarga trabajos relacionados con estas y otras cosas, ¿no? Y en concreto, pues, las estrategias a las que me voy a referir ahora, las estrategias regionales de economía azul y circular, nos la encargó el Gobierno de Canarias en el año 2019. ¿Vale? Entonces, simplemente, no quiero extenderme mucho, porque tienen la web ahí y pueden visitarla, ¿no? Relacionado con la temática de la economía azul, ¿no? Que es de lo que me toca hablar, pues en el campo de las energías renovables abordamos la parte de las energías renovables marinas, sobre todo la eólica marina. Es un tema que después no hay basura por medio, pero está generando ya un poco de inquietud en la población. Podemos comentarlo luego también, ¿no? En el agua, pues sí que es un campo que está muy vinculado al tema de las basuras marinas, ¿no? Ahí trabajamos en desalación energéticamente eficiente y en tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y también en la monitorización, junto con otros agentes, no somos los competentes en esto, la monitorización de la calidad de las aguas, sobre todo la calidad de las aguas costeras, ¿no? Me referiré a este tema al final, ¿no? Y después una actividad relacionada también con la economía azul y que no conlleva basura marina, pero que estamos empezando a desarrollar con la idea de que el vertido que se produzca, el vertido tierra-mar, en el caso de que se produzca, pues sea de impacto cero, es el cultivo de microalgas. ¿Vale? El cultivo de microalgas es para nosotros la agricultura del futuro. Se va a hacer en tierra, nosotros estamos trabajando en tierra, en el mar. Puede ser que haya cultivos también de macroalgas en el mar en un futuro muy lejano y pues toda esa información la pueden consultar en nuestra web y si tienen interés pues dirigirse a mí para comentar, para preguntar lo que quieran. Como les decía al principio, pues nos encargó el Gobierno en el año 2019 la redacción de 2 estrategias en paralelo, ¿no? La estrategia de economía circular, que no me voy a referir a ella, y la estrategia de economía azul, que es la que voy a comentar ahora muy brevemente y sobre todo lo que tiene que ver con basuras marinas. Se aprobó en Consejo de Gobierno en julio de 2021 las 2 estrategias en paralelo, ¿no? O sea que están vigentes, ¿no? La estrategia de economía circular va por otra vía dentro del paquete de transición ecológica, es un paquete muy amplio. Hay una ley canaria de cambio climático y transición energética, después va a haber también una ley de economía circular, ¿no? Y va a ir por otro camino esa estrategia, pero esta estrategia está en marcha, ¿vale? Y eso es muy importante porque el ámbito de la economía azul es tan heterogéneo, con tantos sectores, que hacía falta, y esta es la razón por la que hay que tener una estrategia, ¿no? Aparte de que Europa casi lo exige, ¿no? Y nosotros como región ultraperiférica pues queremos también ser líderes en todos estos temas, pues esa falta de esa ventanilla única para abordar los retos que nos plantea la economía azul en general, pues la aborda esta estrategia en general, ¿no? O sea, esto ha sido fruto de un proceso participativo de casi 2 años. Personas que están aquí, pues antes lo estaba comentando con Tony Gallardo, pues han participado en la elaboración, o sea, muchísimas reuniones. Bueno, están también mis compañeros del ITC, Abelino y Dayana, aquí también, que han estado colaborando en esta estrategia. O sea, no es una estrategia nuestra, sino es una estrategia hecha por todos, ¿no? Tanto lo público, lo privado y la cuádruple hélice, ¿no? Centros universitarios, ONGs. Tiene una estructura muy similar a cualquier documento de planificación estratégica y tiene un horizonte temporal hasta el 2030, ¿no? Bueno, la estrategia, voy a ser muy breve porque la pueden consultar, está solo en español, pero bueno, hoy en día con los traductores se puede prácticamente traducir todo, ¿no? No aborda los sectores
directamente, sino la hemos estructurado en 6 ejes. Un eje totalmente transversal, que es la gobernanza, que es clave, al hilo de lo que decía antes, ¿no? Hace falta un liderazgo por parte de lo público de este sector. Y aquí abro un paréntesis, la economía azul hay que proyectarla, es necesario que vivamos del mar, que vamos a vivir del mar y necesitamos desarrollar economía en el mar, pero tiene que ser también sostenible, ¿no? Esos son los principios y los valores de esta estrategia, ¿no? O sea, tenemos que ir más al mar y hacer más cosas en el mar. Y hay que hacerlas, pues, con ese criterio de sostenibilidad y, pues, evitando, entre otras cosas, las basuras marinas, que es lo que nos trae aquí, ¿no? O sea, que la gobernanza es clave. Y después tenemos 5 ejes verticales y unas agrupaciones sectoriales donde abordamos 13 sectores. Había un debate sobre incluir el turismo costero, ¿no? Al final incluimos el turismo como un sector, el último, o sea, hay 12 más un sector, porque la economía azul hoy en día representa el 7% del PIB en Canarias. Genera entre 50 y 60 mil empleos, ¿no? Está mucho en los puertos, ¿no? Pero pues eso, genera mucho empleo, no tanto como el turismo. Entonces el turismo desvirtuaría un poco, incluirlo, todo lo que conocemos como economía azul, que son los otros 12 sectores que comentamos ahí, ¿no? Entonces hay 5 agrupaciones sectoriales, ¿no? Recursos vivos explotables, recursos no vivos explotables, transporte y logística, todo lo que tiene que ver con reparaciones navales y después la parte turística, donde está también ese turismo costero, que es el que estaba un poco debatiéndose cuando lo abordamos, ¿no? Bueno, esto no lo van a ver ahí, pero porque es muy pequeñito, y además está en español para aquellos, perdón a los que no entienden español, pero básicamente hay unos sectores de actividad y las basuras marinas, ¿no? Esto se hizo en el 2019-2020, están incluidas, por supuesto, dentro del eje del medio marino y cambio climático. Lo ven ahí, que está, pues, tiene nombre propio, ¿no? Y también, pues eso, en el eje de gobernanza, pues, está de alguna manera implícito todo esto, ¿no? No dije lo de los ejes, I+D+I, formación y cualificación, medio marino y cambio climático, competitividad y patrimonio marítimo. Nos hemos inspirado un poco en la estrategia de Azores, que saben que en Portugal, pues, el tema del mar está como más dentro del ADN político, ¿no? Y tienen un ministerio y Dirección General del Mar, y entonces en Azores, pues, han sido la primera RUP. Nosotros hemos sido la segunda RUP que tiene estrategia, ¿no? El tema de las basuras marinas ahí lo tienen. Entonces, aquí hay 8 programas de actuación, ¿no? Como en cualquier estrategia hay programas de actuación y medidas, ¿no? Y nosotros hemos propuesto, dentro de esos 8 programas, unas 135 medidas, ¿no? Y hay 2 medidas que tienen que ver con las basuras marinas. Una que tiene que ver con el a posteriori, ¿no? Recogida y limpieza de basuras marinas en zonas litorales y mejora la cadena de gestión de estos residuos, ¿no? Y otra que tiene que ver con el a priori, ¿no? Intentar minimizar la proliferación de estas basuras marinas y su impacto, ¿no? O sea, que ahí lo vemos y están, pues, si lo quieren localizar en la estrategia, lo localizan rápidamente, ¿no? Bueno, esto no es simplemente un papel, como les dije antes, se aprobó en 2021 y estamos muy contentos porque hemos visto que la política, en este caso es la Consejería de Economía, Empleo y Conocimiento, es la consejería a la que está escrita el ITC, a través de su viceconsejería de Economía, está liderando la dinamización o la puesta en marcha de esta estrategia, con el apoyo nuestro del ITC, con encargos, ¿no? Y se han celebrado en este último año y medio, pues, múltiples decenas de reuniones de los grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo por cada eje, ¿no? Y sobre todo se está ahora trabajando en el eje de la gobernanza, ¿no? Un poco, hay unos 90 participantes en estos grupos de trabajo en el eje de gobernanza, y después se están ya poniendo en marcha o monitorizando esas medidas que están contempladas también en la estrategia, ¿no? Y en relación con las basuras marinas, pues tenemos 3 acciones que están ya en marcha, ¿no? Creo que antes comenté con alguien, se ha hablado del proyecto Ocean Lead, ¿no? También lo estaba hablando antes con Josefina de Plocan, ¿no?
el proyecto Ocean Lead se está llevando a cabo. Aquí la competencia, por así decirlo, en el Gobierno de Canarias está en el área de biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica, ¿no? Y después está también una segunda acción, que es la estrategia marina para la demarcación de Canarias, y después un proyecto al que me referiré ahora, que nosotros desarrollamos dentro de nosotros como ITC, dentro de nuestras labores de I+D que hacemos relacionadas o no relacionadas con estos temas. O sea que ya hay en marcha acciones que estaban previamente contempladas en la estrategia y que hay que seguir profundizando en ellas, ¿no? Y todo esto que les estoy contando, ahora, oye, ¿dónde puedo encontrar toda esa información? Pues en breve, no les puedo decir la fecha todavía porque los políticos lo quieren anunciar, en breve, en este mes de marzo, se va a poner de largo el observatorio de la economía azul de Canarias. Esto es una página web donde va a estar toda la información ahí, las reuniones, los grupos de trabajo. La idea es eso, pues visibilizar y dar voz a esta estrategia y que la ciudadanía pues sepa lo que está pasando y cómo se está dinamizando toda esta estrategia. O sea, tenemos muchas ganas de lanzar esto, se va a lanzar, como digo, y nuestra consejera y nuestro viceconsejero de Economía están muy, pues eso, entusiasmados con este ámbito, así que estamos contentos y esperemos que tenga continuidad, ¿no? Y ya por último, en lo que es la actividad del ITC relacionada con este campo de las basuras marinas, nosotros sobre todo nos obsesiona pues eso, la calidad de las aguas costeras y el tema de los vertidos tierra-mar, ¿no? O sea, no abordamos tanto el tema de plásticos u otro tipo de basura, sí que el tema de microplásticos a nivel tecnológico, ¿no? Pero en general nos inquieta todo lo que tiene que ver con los vertidos de aguas tierra-mar, ¿no? Entonces, tenemos un proyecto MAC actualmente, que es el Abaco, que lo lideramos nosotros en el ITC. Como no es el único, hay otros proyectos anteriores que han tenido que ver con este tema de la preservación del ecosistema litoral en general, ¿no? Pero este está en marcha, lo pueden consultar también, proyectoabaco.itccanarias.org, ¿no? Donde abordamos el ámbito de la macaronesia y es la mejora también de las aguas de baño. Entonces, nosotros aquí la actividad que tenemos más relacionadas con basuras marinas es la actividad, el objetivo 2 y la actividad 2.211, ¿no? Que es la evaluación de la carga que está presente, de contaminantes presentes en las descargas tierra-mar, ¿no? Aquí, y después lo hablaremos en el debate, Vicente, lo de las relaciones de unas economías con las otras, ¿no? Pero aquí, pues, también está en el espíritu de las directivas europeas, la circularidad de este ámbito consiste en el aprovechamiento del nitrógeno y el fósforo de estos vertidos, ¿no? Hay tecnologías, también para los microplásticos, también hay tecnologías ya muy interesantes. No sé si conocen los bioreactores de membrana, los MBR, que ya se está incluso hablando hasta de nanoplásticos, ¿no? Pero esta tecnología se está viendo que es muy eficiente para retener el microplástico y no verterlo al mar, ¿no? En todos esos temas estamos trabajando, tenemos bancos de ensayo donde probamos también todas estas tecnologías, ¿no? Y de aquí pues van a salir unas recomendaciones, ¿no? Ahí ven pues los tres grandes pilares en los que, el marco legislativo, ¿no? Está la directiva marco de aguas, ¿no? Está la directiva lo que es la estrategia marco marina de Europa y su adaptación a Canarias, ¿no? Y después está la revisión de la directiva también de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Esto es lo que poco los marcos en los que nosotros trabajamos, ¿no? Y ya para terminar, aparte de este proyecto donde abordamos este tipo de basuras marinas, pues me gustaría referirme también al tema de las salmueras, ¿no? De desaladoras, ¿no? Es un tema que en Canarias conocemos muy bien, ¿no? Y comentarles pues dos iniciativas del ITC, una que ya podemos decir que es exitosa, ¿no? Es el desarrollo de eductores Venturi para diluir esa descarga de salmueras de desaladoras, ¿no? O sea, con resultados, como digo, muy exitosos. Es una patente que tenemos nosotros junto con empresas canarias del mundo de la desalación y que ya se está exportando fuera. Y hay plantas fuera, en Australia, que están colocando esos eductores, ¿no? Se consigue diluciones buenísimas, ¿no? Y prácticamente no, el impacto es cero de la salmuera, ¿no? Evitas de alguna manera esa descarga concentrada en un punto
que puede en determinados entornos pues, producir anoxia y pues, pérdida de cebadales, ¿no? Hemos visto pues donde hemos puesto esos eductores se regeneran los cebadales, ¿no? Y el segundo tema más futurista relacionado con la economía circular sería el valorizar la salmuera, o sea, sacarle a la salmuera desaladora productos que puedan servirnos para nuestra vida cotidiana. Puede parecer un poco de ciencia ficción, pero hay en el último congreso de la EDS que lo organizamos nosotros, la European Desalination Society, el año pasado en Las Palmas, hubo 500 presentaciones técnicas. 200 iban con el objetivo del brine mining, ¿no? Que se llama pues sacarle partido a la salmuera, ¿no? Nosotros vamos a tener, lo anuncio ya, en Pozo Izquierdo, en nuestras instalaciones en la isla de Gran Canaria, un banco de ensayos. Ya estamos montándolo, adquiriendo los equipos con diferentes tecnologías para ver lo que podemos hacer en este ámbito y así, pues, en lo que a nosotros nos respecta, nos compete, pues, ese tipo de basura marina poder reducirlo. Así que nada, muchísimas gracias por su atención y aquí estoy a su disposición para lo que consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, vamos a continuar. Has dado una visión bastante positiva, creo, de lo que estáis trabajando aquí en las Islas Canarias. Y yo creo que ahora podemos pasar al siguiente ponente, a Roberto Ruiz, para que nos explique un caso concreto. Ya vamos a ir haciendo un poco de zoom. Hablaremos ahora, como sabéis, en el representante de Ecoembes, del caso concreto de cómo la circularidad puede integrarse en un scrap y actuar de esta forma para evitar no solamente que aparezcan en otros sitios, sino en concreto en los mares. Roberto, cuando quieras. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, dar la enhorabuena tanto a Iván como al Gobierno de Canarias por este congreso y darles las gracias por traernos a un sitio tan espectacular como este, porque la verdad es que creo que es difícil buscar un sitio mejor para un congreso como este. Yo, como comentaba Vicente, os voy a contar un poco la visión desde un scrap, que por supuesto no somos el único en España y hasta ahora había unos 20 y va a haber muchísimos más, como también adelantaba Vicente. De hecho, lo que llevamos de año ya se han presentado varios, ¿no? Scrap nuevos. A ver si consigo, sí. Bueno, a nosotros, a Ecoembes, nos conoceréis como Scrap, ¿no? Como sistema colectivo de responsabilidad empleada del productor, que coordinamos y facilitamos el reciclaje de envases pues, en toda España, ¿no? Sobre todo con el contenedor amarillo y azul, ¿no? Pero más allá del reciclaje, que es lo que os voy a contar hoy, es pues contaros algunos de los proyectos y medidas que estamos tomando para intentar reducir ese impacto, ¿no? de los envases, pues a través de diferentes programas y diferentes actuaciones. Voy a ir directamente contándoos pinceladas de algunos de ellos. Si luego queréis profundizar en alguno, seguro que en la parte de debate podemos hacerlo. Por empezar, empezaré con el proyecto Libera, que muchos de vosotros conocéis, que es un proyecto específico de lucha contra la basura dispersa, ¿no? Contra la basuraleza que hemos llamado y que se ha popularizado bastante el término, que creemos que es interesante, ¿no? Porque ayuda también a conocerlo, ¿no? Este problema. Y es un proyecto que digamos que entra tanto en la basura dispersa terrestre como la marina también, ¿no? Es un proyecto de SEO BirdLife en el que colaboramos con ellos pues desde hace... No me acuerdo ahora mismo exactamente el año. De hecho, ya comento que tenéis a Sara Güemes entre el público, que hablará luego en la sesión de por la tarde de comunicación, pero que si queréis profundizar en este proyecto, seguro que luego cuando en la comida podéis preguntarla directamente a ella. Y este proyecto, lo que quería destacar es que tiene 3 ejes principales. El primero es de apoyo a proyectos de investigación científica. Se ha hablado mucho, sobre todo en el día de ayer, de la importancia, ¿no? de conocer antes de actuar, ¿no? Y para buscar soluciones.
conocer mejor la basuraleza, composición, origen, dimensión, etcétera, es clave para acertar luego con las soluciones, ¿no? Otro punto importante es las campañas de sensibilización, que se ha tocado un poco el tema en la primera mesa de esta mañana, que es clave, ¿no? El cómo comunicar. Estamos viendo, por ejemplo, que incluso en temas como el cambio climático, que seguramente sea el tema estrella, ¿no? En cuanto a los temas ambientales, y que está en prensa muchos días, en medios de comunicación, y aún así cuesta comunicarlo bien, ¿no? Cuando se hacen estudios se detecta que hay mucha gente que no entiende bien el cambio climático, ¿no? Es ahí la complejidad, ¿no? de cómo comunicar estos temas tan complejos, ¿no? Y un último punto sería el impulso a la participación ciudadana, sobre todo con limpiezas programadas en espacios naturales de Libera. Luego hay otros proyectos interesantes, habría muchos más, he escogido aquí algunos que yo creo que pueden ser interesantes en este tema. Tenemos una plataforma que creamos hace un par de años que se llama Circular Lab, para ayudar a las empresas adheridas a conocer estos temas, todo lo que tiene que ver con reducir el impacto, ¿no? del envase. Es un lugar de encuentro para hablar de todos estos temas y ayudarlas. Nosotros en Ecoembes tenemos más de 12.000 empresas adheridas y prácticamente el 90% son pymes. Entonces, hay empresas que ya lo tienen como muy en la cabeza todos estos temas y otros que van a necesitar más ayuda, ¿no? Sobre todo con estos cambios normativos. Otro proyecto interesante y que tiene mucha relación con todo lo que se trata en este congreso es LESPAC, ¿no? Es un proyecto donde tratamos de promover soluciones prácticas de reutilización y reducción en envases, que hacemos en colaboración con Recircular y Convertidos Cero, y es un verdadero desafío estos temas. Luego lo hablaré un poco de la normativa, pero bueno, es el camino que hay que seguir en los próximos años, ¿no? Y es un reto realmente. Entonces, para este proyecto estamos contando además con empresas envasadoras, con consumidores, expertos, viendo distintas herramientas y soluciones. Y por último, Naturaliza, un proyecto de educación ambiental, que la educación ambiental creo que es clave, ¿no? en todo esto que hemos venido hablando, en la sensibilización. Este proyecto en concreto está centrado a profesores en educación formal, digamos, y de los más peques, para formarles no solo en temas de economía circular, también en temas de cambio climático, biodiversidad, etcétera. Pero la educación ambiental, al final, muchas veces pensamos en los niños pequeños, pero realmente la necesitamos para toda la población, y muchos de los proyectos que hacemos tienen impregnada, ¿no? esa educación ambiental. Y por último, el último proyecto que quería daros una pincelada es PACCD, ¿no? PACCD es un proyecto que sale del Circular Lab. El Circular Lab es un centro que tenemos en Logroño, que se creó hace 5 años para apoyar los temas de dar un impulso a la I+D y al emprendimiento en materia de envases, del que han salido un montón de proyectos, y uno de ellos ha sido PACCD, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es el ecodiseño, que yo creo que es una de las fases clave para reducir, entre otras cosas, las basuras marinas, ¿no? Digamos, la Unión Europea habla hasta de que un 80% del impacto ambiental de los envases, incluso de los servicios, se producen o se podrían reducir en esta primera fase, ¿no? En la fase de diseño. El pensar, antes de diseñar un producto, cómo va a ser toda la vida del producto y el final de su vida útil también. Y un poco de eso va este proyecto, digamos que es una herramienta para las empresas envasadoras, y para que os hagáis una idea, funciona parecido a las etiquetas de certificación energética o las que vemos en los electrodomésticos con A, B, C, ¿no? Con varias categorías que te indican cómo va a funcionar el envase. Y ya para ir acabando, todo esto
está enmarcado en un contexto normativo, de mucho cambio normativo. O sea, no solo en España, en toda Europa. De hecho, hay directivas europeas, nuevas normas en España, pero también, como comentaba Gonzalo, hay estrategias, leyes, como la Estrategia Canaria de Economía Circular y la de Economía Azul que comentaba, o la Ley de Cambio Climático y Economía Circular también de aquí de Canarias. Pues imaginaros esto también en el resto de comunidades autónomas, ¿no? O sea, estamos en una época de mucho cambio normativo, también a nivel local, ¿no?, de las administraciones locales. Y bueno, todo esto empezó un poco seguramente con las directivas de 2018 y 2019 de residuos, de envases y la directiva SUP, que se han ido transponiendo a España. El año pasado ya se transpusieron las tres con la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases, de que si queréis podemos hablar algo de ello también en el debate, con la Estrategia de Economía Circular Española de 2020. Pero digamos que esto no es el fin del camino. O sea, que se haya aprobado el año pasado la ley y el Real Decreto no es el fin. Estamos en una secuencia normativa que va a continuar. O sea, en los próximos años, bueno, de hecho ya están prácticamente aquí mismo, se espera, bueno, ya hay un texto de una proposición de reglamento europeo nuevo de envases. Y también en breve va a estar una nueva directiva de residuos. Y esto continuará, ¿no?, tanto en Europa como en España. O sea, eso es, yo creo que uno de los primeros mensajes, ¿no?, que estamos en un camino y que tenemos que seguir en la próxima década avanzando mucho con él. Y 2023 lo que sí que va a ser es un año un poco de paréntesis, ¿no?, en esa parte de regulación. Y hay que poner un poco más el énfasis seguramente en la implementación, ¿no?, de todas las normas que se aprobaron el año pasado. Entonces, va a ser un año, yo creo que en el que resolver temas complejos, ¿no?, que hay en la nueva normativa. Hay incertidumbres y retos, y la idea es abordarlos, yo creo, desde la interpretación compartida de la norma entre administraciones públicas, SCRAP y demás, y con una corresponsabilidad, ¿no?, en el logro de objetivos, porque si no, seguramente no lleguemos, ¿no?, a de los objetivos tan ambiciosos que traen estas normas. Y lo voy a dejar aquí porque de estos temas podríamos estar hablando horas, pero seguro que si os interesa en el debate podemos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a seguir haciendo un poquito de zoom, tanto en cuanto a los residuos, para concretar, como en cuanto al territorio, que volvemos a las Islas Canarias particularmente. Y para eso le voy a pedir a Íñigo que nos explique aquí cuáles son las dificultades prácticas. Vamos a bajarnos al terreno, Íñigo, a ver cómo se pueden gestionar y cómo se puede hacer circularidad en un territorio tan complejo desde este punto de vista como es un conjunto de islas. Muchas gracias. Gracias. Y buenos días, gracias a ustedes por venir, gracias a la EBAN, gracias al Gobierno de Canarias. A mí me han dado la misión de en 10 minutos solucionar todo, o sea que de aquí nos vamos con el mundo arreglado, ¿vale? La visión, iniciativas, economía circular. Economía circular es no extraer materias primas nuevas y después de reutilización que el residuo sea cero. Básicamente para poder meterlo en el sistema una y otra vez. El residuo, como dice mi compañero David González, es el fracaso del sistema, ¿no? Y el residuo se da por dos características, un gap económico y un gap tecnológico. El económico es que se puede recuperar, pero es más caro usar esa materia prima recuperada que una extraída, y el gap tecnológico es que simple y llanamente no hay tecnología para que no se convierta en un residuo. Retos que tenemos. El ecodiseño. El ecodiseño en productos, pero también en servicios. El servicio hotelero tiene que llevar ecodiseño, el servicio de turismo, de transporte tiene que llevar ecodiseño. Nosotros estamos en una isla, somos importadores, las islas son importadoras, por lo tanto tienen muy poco peso en ecodiseño, salvo la poca industria local o los servicios que sí podemos tener peso. ¿Pero qué tenemos? En el caso de Canarias, aduana. En el caso de otras islas, en cualquier caso, llega por barco o llega por avión. Por lo tanto, si hay un registro de lo que entra. Por lo tanto, lo que deberían entrar en las islas son productos y desarrollarse productos que
tendiesen a tener un residuo cero, ¿vale? Y para eso está en la aduana. Y se puede penalizar con iniciativas como la que hace Coembes, de hacer una especie de etiquetaje sobre cómo funciona, pues tú puedes delimitar qué entra o qué no entra. Y si entra algo que es muy difícil, o muy caro de reciclar, o muy costoso, simplemente mucho residuo, o no entra o paga una penalización lo suficientemente importante para que no funcione. Como resulta que normalmente somos territorios ultraperiféricos y de doble insularidad, tenemos un problema para desarrollar industria porque se necesita todo el volumen. David González, en la sesión posterior, os va a contar más desde el punto de vista de GERCAN de esto cómo sucede. Y tenemos un problema de doble insularidad, que esto pasa en todas las islas, que es el coste del transporte insular. Lo dejo aquí porque David González lo va a explicar mucho mejor que yo. Tenemos productos huérfanos, que son aquellos productos que llegan que no hay ningún tipo de scrap, sistema de responsabilidad colectiva ampliada del productor. Se están empezando a implantar y son los que tienen que financiar la correcta gestión medioambiental de esos productos cuando devienen. A nosotros nos gusta llamarlos residuos y no recursos, porque para nosotros residuo es lo que acaba en vertedero o en incineradora, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros tenemos ecodiseño, tenemos limitación de entrada, tenemos sistemas de responsabilidad colectiva ampliada del productor, que van a pagar en función de lo difícil que sea reciclar eso, estamos empezando a limitar el problema en las islas y en general también en territorio continental, fundamental. La compra verde. Compra verde de las empresas, pero también compra verde de las administraciones públicas, que son los que mueven las tendencias. Si ellos empiezan a comprar verde, que se lo traduzco es no compro por precio, sino que compro porque hago un balance de qué es lo mejor, pues empezamos a tener servicios y productos que tienden al cero residuo. Dense cuenta que todo esto al final de la cadena están las empresas públicas o privadas que se dedican a la gestión de los residuos o a reciclar, ¿vale? Que es el último eslabón, pero es el primero para que los productos vuelvan al mercado, ¿no? Y estén siempre dando vueltas. Normativa. El compañero de Coembes, Gonzalo Pierna Vieja, han asustado con dos transparencias. Hay que normalizar esto. No tiene mucho sentido el exceso de normativa, pero cuando tú quieres hacer iniciativas empresariales o iniciativas como asociación o fundación, te vuelves loco porque no abarcas. Ustedes recuerden que las grandes empresas y las pequeñas empresas tienen los mismos problemas. Lo que pasa es que unos tienen muchos recursos y otros no tienen ninguno. En España hacemos una cosa un poco extraña, siendo el 90% pymes y creo que el 80% es de entre 1 y 10 empleados, nos comemos las normativas como si fuésemos todos grandes corporaciones. Por lo tanto, dificulta mucho arrancar. Pero es que a la administración pública, todas esas normativas también le dificulta poner en marcha iniciativas y aprobar las cosas. Porque como no hay un desarrollo normativo y no tienen personal, además tienen inseguridad jurídica. Que estos días creo que en prensa han salido algunas cosas al respecto de la inseguridad jurídica. Ordenanzas municipales. La responsabilidad de separar está en el ciudadano, en el rol que sea, empresario, amo, ama de casa, estudiante. No podemos decir que papá Estado u otros tienen que hacerlo. La separación está en el origen. Y las ordenanzas municipales, entre otras cosas, tienen que decir cómo se tiene que separar y tienen que penalizar. Lo podemos llamar pago por generación o lo podemos llamar sanción, pero eso es fundamental. Y luego hay una parte que es importantísima, que es la divulgación. La gente tiene que conocer. Y la gente en sus diferentes roles, como empresario, como ciudadano, como profesor, como médico. Y la administración también tiene que conocer. Y tenemos que ir a mensajes sencillos. No podemos ir a mensajes complicados. En resumen, si nosotros queremos tener desarrollo económico sostenible, teniendo en cuenta la pata medioambiental, la pata económica y la pata social, y queremos que se generen puestos de trabajo estables y de calidad, en todos los ámbitos, no solo en el mundo del reciclaje, sino también en el sector hotelero, en el sector de transportes, en los bares y cafeterías, tenemos que hacer estas 10 cositas, por lo menos. ¿Vale? Y eso ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Íñigo, por aterrizar mucho más el problema y también las soluciones. Estoy seguro que algunas de las personas que están sentadas ahí os habéis dado cuenta de que en un día tan especial como hoy para las mujeres,
hemos dejado a las dos mujeres para el final. Yo les he preguntado a Estíbaliz y me han dicho que no, que lo dejásemos porque venía así el programa. Entonces, Estíbaliz, ahora ha llegado tu turno para que nos cuentes realmente lo que hablábamos ayer, las dificultades y qué posibilidades reales hay de recuperar, de reciclar, de valorizar esa basura que estamos entre todas las iniciativas que se han expuesto aquí recuperando. Muchas gracias. Pues yo voy a coger el testigo de Íñigo y al margen de la definición normativa de Naciones Unidas de qué es una basura marina, cuando trabajas en ello, creo que la gran mayoría estaremos de acuerdo en que la basura marina es el fracaso del sistema. Es eso que llaman residuo huérfano, aquello que no vemos y que tampoco nos interesa ver. Pero todos hemos sido partícipes en un nivel u otro en su generación. Y esto no pasa. No, ¿no? En ese sentido, desde Vertidos Cero llevamos más de 10 años trabajando en el tema de las basuras marinas, abordándolo como un vertido sólido al medio, que es lo que es. Y desde hace aproximadamente 5 o 6 años fue muy focalizados en el tema de las actividades Fishing for Litter, mano a mano con el sector pesquero. Y desde hace 5 exactamente, justo ahora, hace una semana hemos cumplido 5 años de proyecto, aparece el proyecto Mares Circulares, que en su momento fue auspiciado por Coca-Cola Atlanta y ahora está siendo auspiciado aquí en Europa por Coca-Cola European Partners, donde colaboramos como líderes 3 entidades en España y Portugal medioambientales, en asocio con más de 1.200 actores, ONGs, entidades públicas y privadas y gran cantidad de centros de formación. En el caso de Vertidos Cero nos focalizamos en las actividades de Fishing for Litter, de pesca pasiva de basuras marinas, ¿no? Donde los pescadores, cuando salen a su faena diaria, ¿no?, aquello que les queda enredado en las artes de pesca sube a bordo y no vuelve al mar, sino que llega a puerto. Y ahí el proyecto les facilita algo de lo que hablábamos ayer y esta mañana incluso con Catherine, que es pues todo el sistema de contenerización, todo el modelo de gestión adecuada en tierra de ese residuo, la caracterización para aportar datos de investigación, que ahora veremos cómo nosotros hemos utilizado, ¿no? Y sobre todo queríamos abordar un reto importante que ya venía de proyectos previos que desarrollamos con la Fundación Biodiversidad, ¿no?, el proyecto Repesca Plus, que es que todo el mundo decía que la basura marina, 1, no la quiere gestionar nadie, 2, no sirve para reciclar. Y eso en aquel momento se decía, y se dice aún, en foros como este, la basura marina solamente se puede enterrar o incinerar. Y somos poco cabezones en nuestra asociación y dijimos, bueno, se pueden hacer más cosas y ahora os voy a contar en lo que estamos. Actualmente el proyecto empezó siendo 12 puertos en España y Portugal y actualmente ya estamos 17 y subiendo, ¿no? Y hay puertos de todo tipo, grandes puertos de interés general, pequeños puertos de comunidades autónomas y, con el caso de Canarias, puertos pesqueros de pesca artesanal, dado que aquí no hay además troll y no hay arrastre. Y aceptamos a todo el que quiera colaborar. Nos da igual que sea un gran arrastrero, de los que van a la zona de Normandía en grandes jornadas de más de una semana, como si es un pequeño pescador que tiene una lancha y quiere colaborar. Aceptamos absolutamente a todo el sector. En estos 5 años de proyecto hemos retirado del entorno de 128 toneladas de residuo y seguimos, o sea, no sé cuáles son las últimas cifras, porque esto no para, o sea, esto todos los días salen a la mar, todos los días, por desgracia. Estoy deseando que me digan que hemos bajado cifras en algún puerto, pero no, todos los días nos traen residuo, ¿no? Todos los barcos del proyecto están identificados, que participan en proyecto, están identificados con un distintivo en el propio barco y un diploma para el armador o los patrones, ¿no?, que ellos pueden exhibir, porque con la aplicación de la nueva reglamentación, de la que también se habló ayer,
pudieran tener exenciones de ciertas tasas en la llegada, en la descarga de ese residuo en puerto, una vez que el reglamento de instalaciones portuarias para la recogida de residuos y en concreto para basuras marinas esté iniciando su andadura en España, que esperamos que sea en breve. En el entreacto, esas 128 toneladas prácticamente de residuo, que hay de todo, o sea, se habla mucho de los plásticos, pero los plásticos posiblemente sea una fracción media en peso, sí es muy grande en unidades, pero no en peso, porque aquí tenemos madera, aquí tenemos metales, aquí tenemos vidrio, hay de todo, o sea, esa idea del plástico del mar, el mar no hace plástico, ¿no? Y nosotros sí tiramos absolutamente de todo al mar. De ese total hemos recuperado aproximadamente 16 toneladas de polietileno tereftalato, del PET, lo que conocemos como las botellas de refrescos o de agua, que han sido derivados a un proyecto de investigación y desarrollo de la Fundación Coca-Cola en Holanda, donde se presentó hace ya 3 años, ¿no?, la primera botella hecha al 50% con PET reciclado del mar, porque es el PET de este proyecto, es un PET que nos hemos sudado todos los pescadores de España y Portugal para producir, ¿no?, y que se le llamó la botella del mar, ¿no? Es un proyecto en el cual ese PET es recuperado a través de un tratamiento químico, ¿de acuerdo? O sea, no es un reciclado químico donde se depolimeriza a través de pirólisis el PET, ¿no?, para luego generar, ¿no?, de nuevo la repolimerización en un PET apto para el contacto con alimentos, en este caso con refrescos, ¿no? Dentro del proyecto, una de las grandes actividades que a nosotros nos encanta es la obtención de datos, ¿no? Con lo cual, absolutamente todo el residuo que llega a tierra se caracteriza tanto en peso como en unidades, ¿no?, ateniéndonos a, en este caso, es una derivación de OSPAR, del formulario OSPAR del que se habló ayer, ¿no? Es una simplificación que se hizo desde el Ministerio Español para la Transición Ecológica, para, un poco más orientado a la definición de orígenes del residuo que llega al mar. De esta caracterización os he puesto aquí una gráfica en la cual vemos que el 72% de lo que aparece en el mar es plástico. ¿Qué esperábamos, señores? Miremos a nuestro alrededor. Nos ponemos a ver qué porcentaje de objetos plásticos tenemos a nuestro alrededor. Pues probablemente más de un 72%. Con lo cual es lógico, lo que nosotros usamos es lo que aparece en nuestra basura. Y es lo que aparece en las basuras marinas, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de unidades. Si pasamos a peso, aproximadamente es un 47-48% en peso la abundancia de plástico. Que no es pequeña tampoco. ¿No? Bien, como os decía, es aproximadamente de esas 128 toneladas retiradas, unas 90 toneladas eran plástico, y es con lo que decidimos que había que hacer algo, porque lo demás se divide en metal fundamentalmente, ¿no?, madera y vidrio y otros. De estas 90 toneladas de plástico, 11 toneladas ya han ido al reciclado de PET, al reciclado químico que os comentaba, pero había que trabajar con otras 79 toneladas donde nos encontramos con un material mezclado, degradado, porque daros cuenta que estamos sacando, la gran mayoría de este peso proviene del fondo, ¿no? Es lo que llamamos basuras marinas de fondo. El 70% de la basura marina sabemos que está en los fondos, con lo cual también es la más importante de recuperar y la más difícil. Es un material muy degradado, es un material mezclado y es un material colonizado, ¿no? Todos los que trabajamos en el mar sabemos la velocidad con cualquier sólido aparece colonizado por multibichos, que me disculpen los biólogos, ¿no? En este caso exploramos el reciclado mecánico, ¿no?, en función de las temperaturas de fusión de cada polímero y las posibilidades de mezcla. Tener en cuenta que no es lo mismo tratar una poliamida que funde a muy alta temperatura que tratar un polipropileno cuya temperatura es más baja. ¿Cuál merecía la pena? ¿Cuál en este ciclo de vida, análisis de ciclo de vida del reciclado, era más adecuado? Finalmente se optó por trabajar con las mezclas que no contuviesen poliamidas para evitar altas temperaturas, por tanto consumos de energía muy altos, ¿no?, y trabajar con una tecnología que es básica y que, antes lo comentaba con Gustavo, que ya conocemos bien de extrusión y prensa, y con la cual es cómodo trabajar en la idea de conseguir algo
que llamasen la atención, que pusiesen valor el trabajo que nuestros pescadores están haciendo, porque todo esto es porque ellos quieren, si no, no se podría hacer, ¿no? Y que de alguna manera atrajese a la industria para que esto, en un momento dado, pueda ser un mercado que nos permita dar valor a esas basuras marinas que ahora mismo llegan a tierra y, en el mejor de los casos, se incineran, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desarrollamos una serie de pruebas con AIMPLAS, con el Instituto Tecnológico del Plástico de Valencia. De ahí sacamos una fórmula magistral, una fórmula de mezcla de polímeros y de temperaturas, que nuestros compañeros de Plastic Precious, que algunos ya los conocéis porque estos días han estado enseñando algunos de sus productos, que son una ONG igual que nosotros, han trabajado para poner en la calle. Veis en estas imágenes que este material heterogéneo, degradado, con presencia de materia orgánica, como son las nasas, que aquí en España, en la sudatlántica, aparecen de manera salvaje, aquí en las islas también, y alguna ahí tenéis arriba en la exposición, ¿no? Como son el plástico film o polietileno de baja densidad, que viene también muy mezclado, ¿no? Los FAD, las láminas industriales sobre todo, los FAD son los Fishing Device Aggregation, ¿no? Aggregation Device, perdóname Catherine, I'm sorry. ¿No? Que viene todo mezclado, nadie lo quiere separar, pues con esa mezcla espantosa podemos hacer algo. Y lo que hemos hecho es ese banco, que es el mismo que tenéis arriba. El banco de mares circulares es un diseño que nos han hecho nuestros compañeros de Plastic Precious en homenaje a los pescadores y a su labor en el mar. Y son los pescadores los que de cada puerto los que deciden dónde se coloca, ¿no? Para que su población, para que la ciudadanía vea el esfuerzo que hacen para lograr eliminar las basuras marinas. Está compuesto es totalmente reciclado, de plástico reciclado, un 30% de basura marina del proyecto, está completamente trazada. Tenéis un QR en el banco, todos los bancos lo tienen, y ahí podéis ver cuál es el proceso desde que el residuo sale del barco de pesca hasta que nuestros compañeros le ponen la última piececita, porque es prácticamente manual, a ese banco, ¿no? Actualmente se han instalado 11, se prevé instalar 19, es decir, uno en cada puerto, ¿no? del proyecto, como homenaje al pescador y para que se conozca su trabajo. Y nos están pidiendo más, pero ya les hemos dicho, nosotros veréis, no vendemos estas cosas. Esperamos que a alguna industria le interese y luego os venda el producto que sea. Nosotros nos dedicamos a otra cosa, a la investigación y sobre todo a la concienciación, ¿no? El 70% restante es plástico reciclado que procede. Estuvimos buscando quién nos podía aportar una base de mezcla que fuese coherente con la filosofía del material. Y nos encontramos con una cosa que desconocíamos, los famosos residuos huérfanos, en este caso en el sector industrial, una quesería familiar que por ley, por las leyes sanitarias y de alimentación, no pueden utilizar los cubos con los cuales ellos transportan el suero y preparan luego el queso más de un determinado número de veces, y entonces tienen acumulados una gran cantidad de un polietileno natural blanco de gran calidad que iba a ir a vertedero. Y llegamos a un acuerdo con ellos y les dimos una nueva vida junto con las basuras marinas en el banco, ¿no? Aquí os pongo algunas imágenes de los que ya están colocados por todo el territorio, y ahora Andratx, que es Islas Baleares, ya lo tiene, y próximamente irá a La Restinga, que es el puerto aquí en Canarias que está colaborando, y también en cosa de mes y medio sale otro para Azores, porque el puerto de Horta también colabora en el proyecto, ¿no? Y nada más, que os hagáis muchas fotos en el banco, que habléis muy bien de nuestros pescadores y daros las gracias. Gracias, Estíbaliz. Y terminamos esta primera ronda de ponencias con Andrea para que nos continúe, supongo, explicando algo que ya avanzaste ayer y hoy nos dirás con más detalle. Así que adelante. Bueno, buenos días a todos.
Hoy venimos, bueno, yo como ya me conocéis la mayoría de vosotros, vengo de la Fundación Equalf. Nosotros venimos hoy a hablar aquí de ejemplos prácticos de cómo integrar la economía circular para utilizar, digamos, la basura marina y también evitar entender por qué esa basura marina está llegando. Para aquellos que no nos conocéis, nosotros, la Fundación Equalf nace en 2015 con el objetivo de visibilizar la problemática de la basura marina y buscar una solución en la economía circular para evitar que esa basura llegue allí, para darle salidas a esa basura. Hemos hablado mucho, nosotros sabemos que la mayor parte de la basura marina se encuentra en el fondo del mar por las características de la basura, por cómo interactúa con el medio ambiente. Nosotros vemos una pequeña parte de esa basura, pero la mayoría está en ese fondo del mar. El problema es que nosotros tenemos también este tipo de mensajes que nos dicen, pues eso, que son ciertos y están respaldados, ¿no? Pero que para el año 2050 habrá más plásticos que peces en el océano. Una vez más, no solo habrá plásticos. Realmente los plásticos, porque son lo más visible, a lo mejor lo que podemos ver a primera vista, pero como veíamos en la diapositiva anterior, hay muchísima basura marina que necesitamos entender de dónde viene para poder evitar que llegue allí. ¿Qué ocurre? ¿Cómo hacemos nosotros para poder primero encontrar esa basura? Nosotros, la Fundación Equalf, nace de la mano del proyecto Upcycling the Oceans, que es un proyecto que trabaja con la comunidad pesquera, mayormente con el sector de la pesca de arrastre, para poder encontrar esa basura, sacarla del océano primeramente y luego entender de dónde viene. ¿Cómo funciona el proyecto? El proyecto nosotros trabajamos con los pescadores, les ponemos unos contenedores a bordo para que ellos, cuando salen a pescar y se encuentran el pescado totalmente mezclado con la basura, puedan, en vez de tirar esa basura al mar o devolverla mezclada al puerto, dejarla en esos contenedores, llevarla al puerto, en donde nosotros ponemos unos contenedores también, en donde ellos pueden acumular el residuo de cada uno de los barcos, y nosotros, en España, gracias al partenariado que tenemos con Ecoembes, recogemos esa basura, la categorizamos, la llevamos a plantas de reciclaje para que sigan el flujo, digamos, de gestión de los residuos, ¿no? La parte que nosotros podemos reciclar, y esa es la parte, digamos, de economía circular que nos gusta mostrar en este proyecto, gracias a una fracción de ese residuo, más concretamente al PET marino, a través de Ecoalf, que es una marca española de moda sostenible, para los que no la conozcáis, que hace moda con productos, con materiales reciclados y también intentando utilizar menos agua y consumiendo y produciendo menos CO2, nosotros le hemos dado una salida en parte de las colecciones de moda que tiene Ecoalf. ¿Cómo se hace esto? Os pongo, he traído este pequeño vídeo para que veáis un poco cómo funciona. Una vez más, esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo nosotros de la basura marina, de una parte del residuo de esa basura marina, podemos hacer cosas a través del diseño y a través un poco también de la ingeniería de materiales, conseguir productos que nos demuestren que la basura tiene un valor
y que esa basura podemos hacer cosas con ella. Por ejemplo, en el caso del bolso que tenéis aquí, que es de la última colección, está hecho con parte de ese hilo marino. Entonces, podemos hacer cosas. Nosotros, eso, a través de Coalf, estamos demostrando que en la moda tiene un uso, pero en las otras industrias también podrían utilizar la basura, y en este caso, quizás con suerte, fracciones de basura marina para hacer sus productos, ¿no? Un poco para los del proyecto, Upcycling the Oceans está en 4 países, nacimos en España, ahora estamos en 45 puertos, pero estamos también en Italia, en Grecia y en Francia. Ayer hablábamos del proyecto también en Tailandia, que se hizo durante una temporada. Estos son los datos, una vez más que la importancia de cuántas toneladas se han sacado, que es importante porque visibiliza que solo es una pequeña parte de lo que está ahí. Lo importante es entender que al final la basura marina es un problema global y que nosotros debemos de buscar soluciones en conjunto. Un dato importante, lo que a mí me gusta de esta slide, digamos, es el hecho de que nosotros trabajamos con casi 4.000 pescadores, ¿no?, que de forma voluntaria, al igual que en el resto de los proyectos, están sacando esa basura marina del fondo del mar. Por eso siempre me gusta a mí, bueno, aquí os pongo un poco el mapa que también visteis ayer para que entendáis un poco las zonas en las que estamos, pero a mí siempre me gusta darles la palabra a ellos para que os expliquen un poco mejor cómo es el proyecto, ¿no? Aparatos del barco, hemos encontrado antenas, cañas de pescar, bicicletas, televisiones, botas, zapatos. Ha una valigia piena di indumenti. Un contenedor de basura. Neveras, hidroaviones. Lavadoras, grifos de cerveza. Ci sono qualsiasi cosa strana c'è anche a mare, purtroppo. Los objetivos de Upcycling the Ocean son 3. El primero, aportar nuestro granito de arena en la limpieza del océano. Que no cuesta nada coger y ponerlo en una bolsa, llegar en un puerto y depositarlo en un container. Es un simple gesto. El segundo, concienciar y sensibilizar y demostrar que una solución es posible. Hay que empezar a atacar el problema desde el origen. El mar lo estamos contaminando todos, que la contaminación empieza desde casa. Sin la ayuda de la ciudadanía, por mucho que los pescadores luchemos, pienso que no va a servir de nada. Y el tercero, fomentar la economía circular y transmitir que la basura tiene un valor. Si solamente nos limitamos en traer la porquería a puerto, estamos cojos. Lo que el pescador nos costaba de entender, al menos a mi modo de ver, era recoger algo y que se quedara en el muelle. Necesitamos el siguiente eslabón, que es que alguien coja lo que nosotros traemos y estemos seguros de que eso no va a volver de ninguna forma otra vez a la mar. ¿Cómo? Reciclaje. A mí me gustaría agradecer a los pescadores porque este proyecto lo hacen con el corazón, lo hacen porque creen que es lo correcto, lo hacen por su amor a los océanos. Creo que son un gran ejemplo para todos nosotros. Κατάσταση στη Μεσόγειο φυσικά και με ανησυχεί, γιατί είναι ένα επάγγελμα που έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μεγαλώσει και τα παιδιά μας και δεν θέλουμε να σταματήσει ποτέ. Y se va mentalizando la gente y yo pienso que llegará un momento en que esto se consiga algo. Que el día de mañana puedes decir, mira, yo he contribuido a limpiar este mar. Entonces tenemos que ir trabajando ya. Es un paso fácil a hacer. Si la gente pone un poco de su parte, el mar no tendría por qué sufrir lo que está sufriendo. Esta es un poco la voz de los pescadores que nos explican mucho mejor que yo cómo es el proyecto, pero aquí, y quería ligarlo con lo que mis compañeros decían antes, la economía circular no es reciclaje, la economía circular no es coger residuos y hacer cosas de ellos. El reciclaje es digamos, el sistema paliativo de un problema que se crea mucho más arriba, ¿no? Tenemos estas imágenes de ríos que transportan basura. Hablábamos ayer de que en algunos lugares es cierto, en otros todavía se está entendiendo, pero aquí quería poneros como ejemplo este proyecto que estamos haciendo en la Fundación, porque es un proyecto que demuestra la importancia de lo que comentaban mis compañeros, cómo diseñamos los productos y el impacto que tienen en el medio ambiente, ¿no? Entonces, nosotros hace unos años nos empezamos a preguntar, nosotros estamos limpiando el mar, pero realmente ¿qué impacto tiene esto? Tiene un impacto importante a la hora de visibilizar, a la hora de limpiar lo que ya está allí, pero ¿cómo evitamos que llegue? Porque si no, estamos mal. Nos unimos con Bioterm, la marca de cosméticos, y creamos Limpios Ríos Salvaocéanos, que es un proyecto de 3 años, un piloto que realizamos gracias a la ayuda también del proyecto de Libera y de los compañeros de Paisaje Limpio, en el que intentamos entender qué está pasando en los ríos, también para ver por qué llegan estos residuos a los mares. Para daros un ejemplo,
os pongo esto aquí, pero os explico para no tampoco extenderme mucho. Pero nosotros tenemos varias actividades en las que trabajamos en los ríos a nivel de tomar muestras de datos, tanto en río como a través de barreras de retención de residuos. Hacemos limpiezas ciudadanas para que la población vaya al río y entienda el tipo de residuo que hay allí. También hacemos temas de sensibilización y restauraciones medioambientales. Pero lo importante aquí que os quería comentar es que nosotros en los ríos estamos encontrando en esos muestreos que estamos haciendo, hay un gran problema con los residuos higiénicos, que son residuos que se generan todos los días en las casas de todos nosotros y que es un producto que es muy nuevo, lo hemos creado en los últimos años, ¿no? Entonces, si nosotros realmente los residuos higiénicos son productos que si fueran ecodiseñados de una forma coherente, realmente no acabarían en el río, que es lo que es la mayoría del residuo que estamos encontrando. Entonces, a nivel de economía circular, más que, si me preguntáis a mí, una estrategia de economía circular para evitar la basura marina sería empezar, lo que comentábamos, a preguntarnos cómo estamos diseñando productos y procesos que están impactando directamente en el mar. Porque reciclar nos sirve para visibilizar ese problema, pero evitar que llegue ahí es la primera parte de ese problema. Entonces, solo quería comentaros hacer esto, porque como persona que ha trabajado en economía circular, normalmente tengo como esa obsesión, ¿no? De decir, limpiar el mar es importante para visibilizar, pero evitar que la basura llegue allí es lo más importante. Y eso es un poco lo que os quería contar hoy. Muchas gracias, Andrea. Y ahora estamos listos para recibir vuestras preguntas. Mira, he tenido mucha suerte hoy porque enseguida ha habido una de ellas, así que vamos a ver si nos animamos. My question is for Andrea. Can I do it in English? Yes, please. It's easier because then it would have to be Portuñol, which is a bit difficult for you to understand. So I'm curious to know a specific part of your cycle of recycling and creating a product for the market, which is from when the materials are deployed in the ports, then you said they are transported and sorted. Who transports, who sorts, and who pays for it? That's my question. I don't know if I should answer in English. No, you can perhaps do it in in Spanish because both. Yes, okay, yes. Perfect. Listo. Pues nosotros, una vez está en el puerto, como comentaba, nosotros tenemos un partenariado en España con Ecoembes, con el que se hace ese transporte y en las plantas se hace esa separación de residuos. Eso todo lo pagamos nosotros, los que estamos en el proyecto, básicamente. Entonces, es todo financiación privada que se consigue pues porque hay muchas organizaciones que quieren luchar contra la basura marina y quieren entender por qué y qué datos científicos hay detrás que nos ayudan a evitar que esa basura llegue. Pero es financiación privada y está toda pagada por el proyecto. Gracias. En todos los países en los que trabajamos. Sí, agradecerles precisamente toda esta información que es muy relevante, pero quisiera también levantar un poco más el listón, porque estamos hablando de los residuos huérfanos, pero también huérfanos, y hay una serie de residuos que son invisibles. Y eso, por aquí va la pregunta también al compañero. Estoy hablando de las fibras plásticas, las microfibras que llegan al mar y que es tan contaminante o más por esa invisibilidad que todavía no tenemos ni siquiera la información suficiente como para saber su impacto. En todo caso, sí me gustaría saber, Gonzalo, que has nombrado antes y además me parece extraordinario en la parte de la que estamos hablando, de la prevención, si ya están implementando algunos métodos como barrera o los que sean para disminuir el impacto de las fibras, que muchas van directamente a las EDAR y de las EDAR van directamente al medio natural.
Bueno, hay cosas que todavía estamos viendo, ¿vale? No puedo decir todavía, lo estaba hablando el otro día con Baltasar y Juan y el departamento, ¿no? Que parece que puede haber cosas prometedoras, ¿no? Entonces ahora mismo los MBRs, ¿no? Los bioreactores de membrana, parece que están funcionando muy bien, ¿vale? Entonces, y que ya empiezan las instituciones, tanto las públicas como las privadas, ¿no? Porque saben que la gestión del agua es un mundo complejo, ¿no? Hay una gestión público-privada, están incorporando estas tecnologías en su EDAR, ¿vale? Entonces, con MBR parece que por lo menos microplásticos se pueden retener ahí. Y no sé, iremos viendo, ¿no? Vamos a ver estos proyectos, Abaco, los otros proyectos que se están desarrollando en el seno del Gobierno de Canarias y ahora vienen otras convocatorias. Va a haber también mucho movimiento ahí. Yo creo que por lo menos esa parte de concienciación está y se está trabajando en esto, ¿sabes? O sea, lo que yo sé es MBR funciona muy bien para el tema plásticos micro, a escala micro, incluso a escala nano. Estíbaliz, Sí, yo quería complementar querías añadir algo. Sí. El tema de las microfibras. Las barreras tienen que estar o en el sistema de lavado o en la depuradora con MBRs. Lo que pasa es que los temas de membrana son tremendamente caros y muchas depuradoras no tienen ni tan siquiera espacio para implementarlos. Eso es también, es otro problema. Pero bueno, hay algunas líneas de electrodomésticos, marcas de electrodomésticos que están implementando ya filtros específicos para microplásticos en el sistema y creo que en breve van a llegar a España, ¿no? Ya en Asia ya están. Y cuando la fibra llega al medio, olvídate, o sea, ya no hay nada que hacer, ¿no? Sin embargo, sí que en las últimas investigaciones, algunos que están aquí, ayer se habló también de microplásticos, pero lo que estamos viendo es que, y ligando con lo que decía Andrea en Ríos, los residuos higiénicos sanitarios, sobre todo las toallitas, que todos encontramos a lo bestia, estamos viendo que son prácticamente el 80% de las fibras que encontramos. Que hasta ahora hemos dicho el textil sí, sobre todo los derivados de nylon, pero estamos encontrando que el 80% de la microfibra que encontramos son acetatos de celulosa, diferentes derivados de acetatos de celulosa, y ahora está en marcha, gracias a Limpia Redes Salvaocéanos, tratar de caracterizar, porque tenemos la sospecha, y no solamente en el ámbito marino o en los ríos, sino también en el aire, ¿no? Que una gran cantidad de las fibras, en torno al 80% que estamos caracterizando, cuando entran en infrarrojo, resulta que no son polímeros derivados de hidrocarburos, sino de celulosa, y por tanto probablemente derivados de las toallitas húmedas. Muy bien. Había otra pregunta allí en aquella esquina. Muchas gracias. I will ask in English, if that's not a problem. I have two questions. One is for Andrea, and as the colleague was asking, it's also on one of the parts of the life cycle. Can you shed some light on the, let's say, last part, the end of life, when the jacket is not to be used anymore? How do you address the second-hand market, and how do you work on putting this old jackets or all the products you guys produce back into this cycle? This for you. I have one for Estíbaliz, as I run an association from French law. We have this dilemma of being financed by some players like Coca-Cola, like you guys deal with. We are making concessions, and I would like you to shed some light on your experience on what does it take for you as an association to work with this industry. What are the benefits, what are the risks, and how do you handle that? Thank you. Andrea, tema de segunda mano. Te respondo en If You Don't Mind. Bueno, antes de nada, la Fundación Ecoalf y Ecoalf son dos organizaciones diferentes, pero sí que es cierto que si me pongo el sombrero de Ecoalf te puedo responder a la pregunta, no pasa nada. En el caso de Ecoalf es cierto que, y nosotros de hecho siempre lo decimos, para nosotros lo más importante, o sea, Ecoalf siempre dice, no compres ropa si no la necesites, la verdad. Entonces, nosotros a nivel del modelo sí que estamos estudiando temas de segunda mano y de devolución de la ropa y de reparación de la ropa también, porque al final es parte de la economía circular. Y nosotros siempre decimos, el modelo de Ecoalf a día de hoy no es circular, porque hasta que no solucionemos esa parte, no vamos, la parte de
del final de vida del producto no será posible. Estamos estudiando cómo hacerlo porque a nivel logístico es complejo, sobre todo cuando tú trabajas en un mercado internacional. Nosotros, claro, Equals vende en 33 países diferentes. Entonces, cómo gestionar la logística, todo eso, de una forma, además, que sea medioambientalmente sostenible, es complejo. Pero durante el último año y medio, 2 años, es uno de los focos de la compañía. Pero una vez más, claro, Equals es una compañía que nació en 2009 y es una pyme, es una pequeña mediana empresa, aunque no parezca porque comunicamos muy bien. Entonces, esos son los retos, digamos, que nos estamos enfrentando. Al ser una compañía global, digamos que nos cuesta a veces encontrar soluciones, pero es uno de los retos que tenemos. Estíbaliz, por favor. Bueno, sí, es un dilema, pero es un dilema de fácil solución. Es decir, cuando nosotros somos una ONG ambiental, pero no somos ecologistas, somos investigadores. Somos investigadores en medio ambiente en diferentes niveles. Entonces, nuestro interés es buscar soluciones, ¿no? Y además consideramos, y aquí hablo como asociación, no como yo misma, que la solución no parte de una única base, que la solución de cualquier tema ambiental no parte de la creencia, sino de la ciencia, y que hay que contar con todos los actores, incluidos aquellos que por introducción de mercado son pues probablemente los que más ponen han generado, ¿no?, ese producto que ahora mismo estamos encontrando en la basura marina o en cualquier otro compartimento ambiental. Y hay que trabajar con ellos, porque si ellos entienden el problema, o sea, no es solamente que te aporten fondos para un proyecto, sino que hacerles entender el problema, ¿no? Y si lo entienden, probablemente iniciarán acciones en pro de evitarlo. Y en ese sentido, ha habido muy buena relación con Coca-Cola. Nosotros teníamos un poco de fondos privados, qué es lo que pretende, sí que teníamos reticencia, pero nos han permitido hacer lo que queríamos, consideramos que debíamos hacer. Más allá de hacernos 4 fotos, como una que nos acaban de hacer arriba, no nos han exigido absolutamente nada más y han sido muy permeables a todas las ideas que les hemos dado, porque han compartido, no solo con nosotros, sino con las otras entidades, las otras asociaciones que están dentro del proyecto. Está una asociación grande en Portugal, soy horrorosa para los nombres, disculpadme, ¿no? La asociación Quelonia aquí, que es especialista en tortugas aquí en España, la Fundación Ecomar y otras muchas que participan en diferentes puntos de proyecto, ¿no? Y han sido tremendamente permeables a todas las sugerencias que les hemos hecho, no solamente con relación al proyecto, sino con relación a su estrategia de sostenibilidad. Y, de hecho, hemos tenido la suerte de que desde Investigación y Desarrollo Coca-Cola Company en Bruselas nos han permitido trabajar en conjunto con el tema del reciclado químico, que es complejo, trabajar en temas de análisis de ciclo de vida, porque vale, tú me vendes que esa botella del mar es guay, pero vamos a ver realmente, ¿no?, el ciclo de vida de ese envase. ¿No? Entonces, nos han permitido trabajar con ellos y, de hecho, por ejemplo, ahora, además, yo estoy un poco loca, eso ya es cosa mía, y yo les planteo todo lo que se me ocurre. Y tengo la suerte de que al 99% de lo que les planteo me dicen que sí. Y ahora acabamos de firmar un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, con el Departamento de Geología y Geoquímica y el Departamento de Química Física, para tratar de esa basura marina hacer circuitos impresos, ¿no?, y semiconductores. O sea, un valor añadido, porque claro, el upcycling del que hablaba Andrea, ¿no?, o sea, materiales con un valor añadido más allá de entonces, ahora empezamos justamente en estos meses un proyecto de investigación en ese sentido, ¿no? Así que, ¿yo qué quieres que te diga? Bienvenidos a todos los actores y bienvenidos fondos que nos permitan avanzar. Íñigo, ¿querías también añadir algún comentario a esta pregunta? Sí, quería hacer un comentario. La economía circular, que es un modelo económico, y los productos y servicios los generan las empresas privadas, que son los que generan el problema o la solución. Entonces, sí o sí hay que trabajar con ellos. Si no hay empresa privada,
salvo que haya otro modelo económico de otro tipo, no hay productos, servicios y no estamos hablando de economía circular. Entonces, no son el enemigo. Otra cosa es que haya empresas que se porten peor o mejor, pero si tienen conocimiento y tienen repercusión, si ellos se movilizan, se produce el cambio antes. Entonces, no es el enemigo. Hasta si hubiese uno muy malo, muy malo, muy malo, hay que trabajar con él, porque hay que explicarle cómo sea y hacerle ver y denunciar si toca. Pero la empresa privada no es el enemigo ni de la investigación, ni de las ONGs, ni de los movimientos ecologistas, ¿vale? Hay que encontrar el punto de encuentro, pero si no hay empresa privada en el modelo económico en el que vivimos, no estaríamos aquí sentados ni vestidos, ¿vale? Importante. Just thank you for the comments. Just I agree fully, because we are trying as an NGO, and to jump on what Estibalis said, there is an independence with what we do as a association. We try to be innovative, we try to keep on searching and try, and we call ourselves a non-governmental organization, but still in our budget in Smilo we're like 60% public, and this is 35 is French funds, the other is European, and we are trying to balance that, and thanks to the private sector we are doing it. But then it's always not easy to communicate with, not easy to, yeah, so thanks for those comments in that direction. Okay. Thank you. So I've got two questions. So Andrea, with the material that moves inter-jurisdiction, now with the new reporting requirements since 2022, how does your system support the reporting to demonstrate the materials? And I suppose my sub-question of that is that now that fishing gear and aquaculture gear is to be reported separately, your material that you spoke about is the PET. So is that the majority of the marine litter that the fishermen have, or is the, you know, because marine litter is to be reported in the ports, but the fishing gear off the market is also important. So I'm just wondering, are you adapting to those new requirements, and how are you supporting that in terms of because you have I suppose the power or the opportunity to collect that data? Yeah, actually, perdona. Sí, de hecho o sea, nosotros en todos los, perdona. Listo. Nosotros en todos los proyectos en los que trabajamos, los datos que tenemos de la basura marina recogida y de las caracterizaciones en puertos se comparten con las autoridades de cada uno de los países en los que trabajamos. Entonces, eso se hace, de hecho, a través de las plataformas y de los canales oficiales comunes en todos los países. En el caso de... Entonces, por eso, de hecho, es una ayuda, digamos, a ese reporte internacional, a ese reporte nacional que se tiene que hacer sobre la basura marina. Eso por una parte. Con respecto a todas las categorías, o sea, nosotros realmente el PET del proyecto, o sea, esto es un ejemplo práctico de para qué se puede utilizar una fracción de residuo que es el PET. Pero, por ejemplo, en el resto de países se sigue el mismo procedimiento, y hay algunos en los que Equals no necesita básicamente el PET en ese año y no se utiliza ese residuo. Entonces, no es que nosotros nos quedemos con un residuo y no reportemos esa categoría. En todos los países se recoge la basura, se caracteriza esa basura y se comparten los datos con todas las autoridades públicas, ¿no? Porque es parte, realmente es la base del proyecto. El ejemplo de hoy es un ejemplo de salida de una fracción del residuo, pero el proyecto Upcycling the Oceans es un proyecto que busca entender qué es lo que está, cuál es la basura marina que existe, qué tipo de basura marina es y cómo se puede evitar. Ese es el objetivo de la Fundación Equalf. Sí, yo quería añadir algo, porque yo creo que hay que dejar claro que en España estamos, ayer se decía, en torno a entre 5 y 10 proyectos de Fishing for Litter, y hay un acuerdo entre todos los proyectos. Todos nos conocemos, trabajamos todos, cada uno con su objetivo, pero todos trabajamos dentro de una línea. Nadie pisa a nadie, nadie entra en un puerto donde ya esté otro proyecto. Al contrario, nos apoyamos. Y de hecho ahora, con la implementación del nuevo reglamento,
de reporte a Europa. A través del proyecto de Intemar Escaladeros Limpios va a haber, en 3 semanas, ¿no?, una jornada donde están invitados todos los proyectos de recogida de basura marina para que todos reportemos de la misma manera a nuestro ministerio y así poder dar el reporte a Europa o a los convenios internacionales en la misma línea. Y todos ellos caracterizan y suben los datos al ministerio. Claro, al final, perdón, realmente lo importante que hay detrás de estos proyectos es los datos. Entonces, todos tenemos que trabajar para conseguir con la mayor eficiencia los mejores datos. Entonces, como dice Estíbaliz, la cuestión es no solaparse, no duplicar residuos y conseguir en todos, en este caso en España, pues porque tenemos la suerte de que está muy bien estructurado, porque ha habido un esfuerzo, y en los otros países igual. Los datos son datos públicos que sirven para generar un cambio. La segunda. Very good. And then my other question then is for Indigo. So, for instance, you spoke about like the sorting at source is critical. So we're working with our projects. We've kind of 3 projects working with the fishermen as nearly like a social enterprise around that dismantling of the gear, because it's a huge cost to the waste contractors, and they're like, it's not attractive when it's not sorted. So I was just wondering, have you a program with fishermen to do that segregation at source? No tenemos ningún proyecto con pescadores. Uno de los retos precisamente es el coste, pero ahí hay 2 vías de financiación: o lo financian los productores, quien pone el producto en el mercado, o se financia con fondos europeos o estatales. Son los únicos caminos que hay. Para que un inversor privado, nosotros que estamos en el mundo del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, pero para que un inversor privado se interese por algo tiene que tener un retorno, o bien en términos de imagen, en términos de conocimiento, o en términos económicos. Y para lo otro está la financiación pública, que es donde no se llega y se habla de investigación aunque no haya un retorno, o se compensa ese sobrecoste porque hay un beneficio que se explica y se mejoran procesos, ¿no? Que podría ser el campo donde trabajan Gonzalo o la EBAM o Ecoembes con algunos de sus desarrollos, o Ecoal, ¿no?, a través de la fundación. Sí, yo tenía 2 preguntas, sobre todo para Andrea también, pero bueno, yo creo que quizás Estíbaliz también tiene algo que decir. Bueno, primero agradecerle a Estíbaliz todo el trabajo que ha hecho con mares circulares y la oportunidad que nos dio de hacer ese banco. Ha sido una experiencia increíble. Y en cuanto a las preguntas, la primera que tengo es si tenéis datos sobre qué porcentaje del residuo que se saca del mar se puede hacer algo con él y qué porcentaje es el que va a un vertedero o termina quemándose. Y la otra pregunta es una curiosidad, si habéis calculado de alguna manera el impacto ecológico que tiene este proceso de sacado de basura del mar, ya sea a través de los pescadores o si se hacen limpiezas en espacios, si habéis calculado de alguna manera la huella ecológica o la huella de carbono o como quieras llamarle, de estas actividades de limpieza. En el caso de... ¿me recuerdas la primera pregunta? Perdona. El porcentaje. Ah, sí, perdona. En ese caso depende, o sea, por países nosotros hacemos caracterizaciones más o menos, dependiendo del tiempo que llevemos, más o menos extensas. Pero los tipos de basura que se encuentran, ¿no?, del total, sí que lo sabemos, las fracciones de residuo. La capacidad de hacer algo de esas fracciones de residuo la hemos estudiado en la medida en la que la industria le interesa. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el caso bueno, tenemos el caso de Coalf, que puede utilizar ese PET para hacer ese hilo. En el caso de Francia, por ejemplo, que empezamos hace poco con el proyecto, nosotros ahora con las primeras toneladas de basura que hemos recogido, hemos caracterizado de forma más general el residuo para entender las fracciones y estamos empezando a tener conversaciones con industrias locales para decirle, mira, yo tengo estos materiales, ¿te puede interesar qué materiales utilizas tú? Pero al final todo eso son procesos de I+D, porque lo mismo del hilo que estábamos viendo antes, eso fue un proceso de I+D, entender cómo de un material y años de estudio, cómo de un material puedes generar un producto. Nosotros estamos
abiertos a que nuestro objetivo es que todas las fracciones de residuos salgan. Si existe la tecnología para generar productos de todas esas fracciones de servicio, desgraciadamente hay una gran parte que no, porque la materia marina, como bien sabes, está muy, muy degradada. Yo creo que a medida en que empecemos a hacer pilotos con organizaciones, empezará a demostrar que, que hay muchas industrias que pueden utilizar no solo el plástico, sino otros materiales, orgánico para hacer a lo mejor pues, algún tipo de fertilizante, me lo estoy inventando, ¿no? Pero necesitamos, claro, nosotros no somos expertos de todas las industrias, necesitamos que esas industrias también hablar con ellos y movilizar y hacer presión para que se utilicen esos residuos. Entonces, claro, no existe, al final, una vez más, somos muy pequeños. No es que hayamos hecho un estudio porque no tenemos los medios para hacer el estudio, pero estamos abiertos a con cada organización mirar, mira, este es los materiales que yo tengo, pongámonos a buscar una solución para esta basura. Esta es la primera. Y la segunda, que me he enrollado mucho. El impacto ecológico, si lo habéis calculado, de las actividades de limpieza y recuperación de... La verdad es que no lo hemos calculado porque nos estamos focalizando, que para mí es muy importante entender el impacto medioambiental de lo que estamos sacando. Quizás porque para nosotros sea más lógico, ya hemos ido por ese proceso una vez más y todavía lo estamos intentando entender porque depende de muchas cosas. Lo que yo estoy sacando, en qué medida beneficia al océano. Realmente la parte del impacto de lo que sacamos nosotros no lo hemos hecho, pero entiendo sería un cálculo, ahora que me lo dice, relativamente sencillo, teniendo en cuenta que está todo trazado. Pero claro, por ahora nos hemos focalizado, a lo mejor porque pensamos en positivo, más en intentar entender cómo estamos impactando y porque también nos interesa mucho a nivel de comunicación que la gente entienda el mal que la basura marina hace dentro del mar, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora los esfuerzos están en eso. Pero si es algo que te interesa especialmente, como el proceso a lo mejor de transporte y de tratamiento de los residuos, lo podemos, o sea, si quieres luego lo hablamos y lo miramos por darle vueltas. Roberto quería también contribuir. Sí, a mí me parece un tema súper importante, esta segunda pregunta que decías, ¿no? De cómo medir esa huella. Y además que hay diferentes formas de medirlo, ¿no? Hablabas de la huella de carbono, que al final es un análisis de ciclo de vida simplificado, la huella de carbono. O sea, desde la Unión Europea lo que se quiere tender es a la huella ambiental de producto o servicio, que llaman, ¿no? Que es un ACV mucho más complejo. Se están haciendo de momento muchos menos justamente por esa complejidad, pero claro, nos va a dar datos mucho más precisos del impacto ambiental, ¿no? De cada, ya sea producto o servicio. Hay otras huellas, huella de agua, huella hídrica, cada una analiza unas cosas, pero yo creo que tender eso, primero a siempre hacer análisis de ciclo de vida y en especial eso, la huella ambiental de producto tiene que ser el futuro. O sea, si nos quedamos incluso en la huella de carbono, que es un paso que se ha dado ya en los últimos años, es muy interesante y cada vez se hacen más huellas de carbono de diferentes temas, pero nos quedamos solo con la medición del CO, de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que produce, pero no los impactos a la biodiversidad, etcétera. Entonces, creo que es un tema muy interesante y que en los próximos años va a haber muchos avances ahí. ¿Hay alguna pregunta más? Pues, si se me permite, como moderador, yo tengo una que suelo hacer siempre y que me interesa porque ha ido saliendo y a veces sale de forma que se pone encima de la mesa, pero que creo que no queda con la suficiente intensidad. Y es la parte del nombre de economía circular, la primera, de economía. Yo he sido director general de Economía Circular en una comunidad autónoma y lo he padecido y he sido responsable de lo que antes se llamaba medio ambiente también en una empresa muy grande y también tenías que pelear por ello. Entonces, la pregunta que yo quería lanzar y que la tenga ni aquí, pero muy rápida porque en 10 minutos me han dicho que tenemos que ir a comer, es, porque mi reflexión siempre que subo a un atril y veo aquí, pues, ¿cuántos economistas hay aquí? 2. O 3. ¿Cuántos ambientalistas? Pues el resto, ¿no? Bueno, entonces eso es un síntoma. O sea, la pregunta es, ¿notáis en vuestras propias organizaciones, como yo padecía en el lado público y en el lado privado, que la parte económica, es decir, los departamentos económico-financieros, las consejerías de Hacienda, están suficientemente concienciadas, entienden bien el concepto, saben que esto es el futuro?
Empezamos Vamos a ver, con la administración. en nuestro caso, bueno, nosotros somos una empresa pública más o menos, tenemos nuestro nivel de independencia, ¿no? Aunque nuestro consejo de administración son políticos. Y bueno, nosotros sí que lo tenemos en los genes porque es un poco, bueno, esto de lleva 10 años la economía circular, un poco con el concepto acuñado por Europa, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre el símil con la transición energética, ¿no? Ahora es transición ecológica, pero llevamos 30 años de transición energética, ¿no? Yo creo que en transición energética realmente no se ha terminado de interiorizar en las administraciones el que había que cambiar ese chip, ¿no? Con la economía circular, que es más complejo todavía, ¿no? Y que llevamos 10 años, yo creo que sí que hay más concienciación, ¿no? Pero hasta ahora poca acción política, ¿no? O sea, yo siempre digo que hace falta concienciación, I+D y acción política, ¿no? Entonces, Europa parece que va... también lo que marca Europa. En Canarias tenemos, por lo menos este gobierno, hay un anteproyecto de ley de economía circular, ¿no? Con unas muy ambicioso, o sea que sí que está calando, ¿no? Y yo creo que tras el aprendizaje de la lentitud de la transición energética, pues esto tiene visos de calar un poco más. Dentro de lo que es la complejidad, y tú sabes mejor que nadie cómo es esto, pero lo complejo que es articular mecanismos y marcos regulatorios para que haya una economía aquí, ¿no? Exacto. O sea, pero bueno, hay sensibilidad ya por lo menos, ¿no? En Canarias tenemos una estrategia. Muy bien, te agradezco la respuesta y la brevedad. Ahora voy a saltar a Andrea para no seguir siempre el mismo orden. Entonces, si puedes también en 2 minutos... Claro, en nuestro caso es un poco... o sea, y aquí juego con los dos gorros otra vez, ¿no? Obviamente desde la Fundación la economía circular es la base de por qué nacimos y el modelo que queremos demostrar que existe ante la problemática que hemos encontrado, y desde la parte de cuál... Obviamente porque nació con el objetivo de demostrar que la segunda industria más contaminante del mundo puede tener un modelo de economía circular. Estamos en proceso de entender cómo hacerlo, pero ese es el ADN de la organización y es por lo que está luchando. Todo eso es un proceso muy largo que genera muchas pruebas porque estás cambiando un mercado. Y aún vez estamos hablando de una pyme. Entonces... si está calado en la organización, obviamente porque sin eso la organización no existe, sin el interés y la convicción de que la industria de la moda debe de basarse en una economía circular. Bueno, Roberto, salto otra vez para aquí, sí, con Estíbaliz, de nuevo. Yo creo que, como comentaba un poco Gonzalo, es muy acertada esa comparación, ¿no? con el tema energético. Durante muchos años se ha hablado y ahora está absolutamente de moda hablar de esto por razones obvias, ¿no? Por la guerra de Ucrania y demás, de la dependencia energética que tenemos, ¿no? Como país y también como continente y la Unión Europea. Pero todo esto de la economía circular arranca también un poco, o para mucha gente, con la anterior crisis que hubo, ¿no? Hace una década o década y media. Se vio también que empezaba una crisis de materiales. O sea, se empezó a dar cuenta mucha gente de que no solo esa dependencia energética, sino la dependencia de materiales, ¿no? que tenemos en Europa y en España. Entonces, esa parte es ambiental, pero también económica. Yo creo que casi todas las políticas ambientales, desde que la cumbre de Río y demás ya se hablaba, ¿no? de ese o sea, esos 3 componentes, ¿no? Ambiental, social y económico también, para trabajar en todos estos temas. Luego se puede hablar de temas como lo que hablaba Íñigo antes de la compra verde, la importancia, o por ejemplo de lo que nos toca, por ejemplo, a nosotros con los cambios normativos, que vamos a pasar de un sobrecoste de recogida selectiva a un coste total y eficiente, ¿no? Que lo recalca también mucho este tema desde Europa, ¿no? La importancia de acertar con estos temas. Muy bien. Estíbaliz, ¿puedes continuar con...? Bueno, yo creo que inicialmente economía circular fue un término muy amplio que la mayoría de los economistas no entendían, y de hecho hubo muchas discusiones entre la gente que trabajábamos, digamos, a nivel material con los economistas porque no entendían de qué estábamos hablando. Sin embargo, la crisis 2008-2010 dio un impulso fuerte ahí, puso el problema sobre la mesa y creo que dio un impulso fuerte al tema. Y la crisis actual también está ayudando a llevarlo hacia adelante. Y luego
Yo creo que las empresas con modelos como el vuestro y otros, que normalmente son pequeñitos, ¿no? Con prototipos demostradores, las grandes se empiezan a dar cuenta de que esto lo tienen que incluir en su ADN porque además la ciudadanía lo está pidiendo. Ahora, hay que trabajar mucho en el término económico y de la mano con economistas, que son los que saben. Porque si no conseguimos que todos estos desarrollos piloto y demostradores tengan una viabilidad económica, no vamos a ninguna parte. Y esto es así, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una gran labor con los economistas para, entre todos, aprender a articular esto. Muy bien, Íñigo. Terminamos en Canarias, que es por donde hemos empezado también. Pues yo voy a hacer la respuesta gallega de sí y no. Pues eres canario, ¿eh? ¿No? Sí. Bueno, el modelo de economía circular es un modelo económico de desarrollo. No es un movimiento hippie, no es un movimiento ecologista, es un movimiento económico que plantea Europa para mantener o no perder sus ventajas competitivas con respecto a los otros mercados internacionales. Estamos en la guerra económica. Y nuestra manera de poner barreras de entrada es hacer productos sostenibles. De hecho, en el primer documento que se hace en Europa solo se habla de reciclar. Luego dicen, oye, la pata social y la pata medioambiental, que son las partes de tener una población que genere unos ingresos que le permitan tener un horizonte razonable y un futuro para los hijos y un desarrollo, tener un entorno que sea sano y no palmes, y tener una serie de productos y servicios que compitan internacionalmente y que además sea una barrera de entrada para aquellos que están en un modelo de economía lineal. Luego esto se mezcla con los objetivos de desarrollo sostenible, se mezcla con diferentes políticas y luego empresas que son circulares por esencia, como puede ser Equalf o la propia IWIS, pero es un modelo de economía circular. Y esto algunos políticos no lo tienen claro, porque meten unos discursos filosóficos del copón cuando ellos tienen que estar de la mano de la economía y ver cómo se hace este balance, este equilibrio. ¿Vale? Sí. Y lo que sí es cierto es que tiene que haber una transición del modelo lineal de las grandes compañías hacia este modelo de economía lineal. Y por eso está el dinero de Europa, que son los fondos de Next Generation. Digitalización y adaptación, ¿sabes? Y fuera de esto cabe todo. Pero el que empiece un discurso diciendo que la economía circular son cosas menos un modelo económico, ahí podéis detectar que le falta la base de la esencia, desde mi humilde opinión, claro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias también por vuestra asistencia y vuestra paciencia hasta ahora, y creo que hemos cumplido perfectamente con el horario, ha habido mucha participación y continuamos esta tarde. Así que muchísimas gracias. Un aplauso, ¿no?